320, Taller de Buscadores de Conocimiento del 11 de diciembre de 2025. Muchas gracias. Buenos días. Como siempre, donde sea y cuando sea que escuches esta serie de Buscadores de Conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keishi. Como es habitual en esta tradición, les damos de nuevo la bienvenida colectivamente. Todos intentamos contribuir al conocimiento del estado de la materia, de la energía, conocimiento de los campos que conforman el universo. Y siempre hemos estado demasiado ocupados observando nuestro planeta, donde nacimos, donde vivimos y nos apegamos a la fisicalidad. En el mundo de lo que llamamos fantasía, en el mundo de lo que llamamos poesía, tenemos un viejo poeta que escribió un libro llamado, en cierto modo, Conferencia a las Aves. Su nombre era Atar. Y posteriormente otras culturas retomaron su libro, lo que él hablaba, lo que en inglés actual llamamos el Fénix. El Fénix nunca existió en la historia de la humanidad hasta que Atar escribió en su libro de fantasía, en su poesía, sobre el ave que arde y de sus cenizas surge una nueva vida. En cierto modo, todos somos ese Fénix, cada uno de nosotros. Y luego, en cierto modo, en el libro de lo que llama Fénix, sino con un nombre diferente en farsi, pájaro que surge del fuego, en la historia de los egipcios. Y luego en los griegos lo cambiaron y ahora lo conocemos como un Harry Potter. Lo llamamos el ave que surge como un fénix. Pero no somos nosotros. Escribió sobre la vida del hombre a la manera de un poema, tal como es. Crecemos y al morir dejamos atrás las cenizas. Y de nuestras cenizas surge el alma del hombre, que es lo precioso, donde en ese proceso nos separamos de la fisicalidad y esa alma crea una nueva dimensión, que ahora, con el conocimiento que comprendemos, es la semilla del ciclo de la creación, una nueva vida en las profundidades del universo. Pero, ¿qué sucede cuando el alma del hombre y lo que llamamos la fisicalidad del hombre al morir, cómo se separan? Es muy simple. Y si ustedes como buscadores de conocimiento comprenden los 5 o 10 minutos de la enseñanza, comprenderán cómo transmutar y cómo cambiar. No necesitan morir, no necesitan quemar ese cuerpo para que desaparezca, para comenzar ese viaje sin fisicalidad, para manifestarse la emisión de la energía y el alma. Pero donde quiera que esa alma vaya en interacción con su entorno, en algún lugar del universo se manifestará. No importa cuánto vapor genere en la habitación hasta que ese vapor no toque la frialdad del espejo, la frialdad de la ventana que está fría afuera, no se manifestará como una gota de agua. Y esto es lo que es exactamente el alma del hombre. Nosotros cuando nos separamos, cuando tomamos esa posición del fénix, cuando dejamos atrás las cenizas, dejamos atrás la fisicalidad, entonces el alma del hombre emprende el vuelo de la fantasía. Y cuando llega al punto del equilibrio del campo, se manifiesta y esa es su posición. La ventana es enorme y depende de qué gota sea tuya, porque hay muchas gotas en ella. Cuando el vapor de la habitación la alcanza, ¿cuál es la tuya? Y esa gota es el alma de los fénix, no solo de este planeta, sino del universo donde fueron creados. Y tienen un campo de equilibrio, como escuchamos en la introducción, entre lo gravitacional y lo magnético, dando y recibiendo. Aquí es donde está mi hogar. No soy una gota en la esquina superior izquierda del cristal ni en el fondo. Del cristal ni en el fondo. Estoy en algún punto intermedio. Podría estar en la izquierda, podría estar abajo. Pero es aquí donde los campos, la frialdad de la ventana me permite manifestarme como esa gota. Esa gota es tu alma y la ventana es el alcance del universo, donde tu campo gravitacional magnético que creaste, alimentaste y cultivaste en este planeta, dictaba que estuviera en esa posición. En cierto modo, la olla en el medio que crea ese vapor es tu fénix, es tu cuerpo, es la ceniza. Y cuando no puedes vaporizarte ni volar como te lo imaginas, podrías estar en cualquier lugar de la habitación, pero nunca te manifiestas. Como parte del aire estás perdido, porque no creaste las condiciones para manifestarte. Muy pocas gotas se convierten en esa gota en ese vaso. El resto de la habitación está llena de vapores, almas sin destino buscando un lugar, un momento para manifestarse.
Y luego, cuando ves que esas gotas se fortalecen absorbiendo más humedad de su interior, empieza a flotar hacia abajo. Se convierte en parte de una condición mayor, de una materia mayor. Pero lo más importante que debes entender es que en el punto de combustión, en el punto de separación, ¿qué decide qué parte de la energía, parte del campo del alma del hombre se convierte en ese vapor? ¿Y qué decide que se convierta en esa parte, en esa ceniza? Este es el punto. Si ustedes como buscadores de conocimiento comprenden que nunca llegan al punto de ceniza, pero aún así conservan la combinación del ciclo de emoción y sentimiento, entonces saben separarlos. Lleva uno dentro del otro, y esto cuando chocan contra la pared puede convertirse en una gota y manifestarse de nuevo. Era agua en la olla. Se vaporizaron, se convirtieron en la punta del fénix, en la resurrección, y luego en la punta del vaso se manifiestan, pero siguen siendo esa gota. Era esa gota en la olla y ahora son gota en la ventana. La evaporación, la separación de la fisicalidad de la totalidad nos ha traído a este punto. En cierto modo, Attar sabía que si leen su poesía, si leen su libro, lo que llaman lo que se conoce es, si tienen la oportunidad, comprenderán en verdad lo que significa cuando escribió este libro, la conferencia de las aves. Esas aves somos nosotros. Pero cada uno de nosotros entra en este ciclo, en su comprensión. Él lo comprendió, pero en cierto modo enmarcó el alma del hombre como un pájaro que vuela y se manifiesta. Entonces surge la pregunta, ¿encontraría ese pájaro campos compatibles en este planeta en la dirección de su propio campo magnético? ¿O debido a la conexión con la ceniza, que como entendemos hoy en día es otro campo magnético en sí mismo, lo llamamos nanomaterial, si se prefiere llamarlo, conectado al alma? Pero, ¿qué decide ser el alma de la ceniza que quede atrás? ¿Y qué decide ser el alma que se convierte en un vuelo de las energías? Pero esto plantea, pero esto plantea una pregunta muy profunda, que algún día el hombre deberá responder. Si decimos, crea el hombre a mi imagen, y ahora comprendemos la separación del alma del hombre y el alma de la fisicalidad, y la fisicalidad del hombre, que es la ceniza, ¿dónde se manifiesta su alma? Esto no es teología, es comprender el proceso de la creación, es comprender la dimensión de la interacción del campo, es comprender científicamente qué significa ser parte de, ser creado a partir de y regresar a aquello que te creó. Pero aquello que te creó sufre de la misma condición que tú. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta de los únicos. ¿Dónde está ese Dios que nuestro Dios forma parte? Nuestro creador es creado, de lo contrario no sería el creador. No se puede tener un hijo sin un padre, no se puede criar un hijo sin el vientre de la madre, lo llamamos el vientre del universo. Hay un vientre de los únicos. Y en esa proporción llegamos al punto de regresar a lo macro para comprender lo micro y viceversa. Si nos convertimos en ceniza en la dimensión de la fisicalidad y nuestra alma se convierte en el nuevo pájaro que emprende el vuelo de la fantasía, entonces surge la pregunta, ¿quién, qué y en qué condición decide que nos convirtamos en las fuerzas del campo de la ceniza? ¿Y qué decide que nos convirtamos en las fuerzas del campo del alma, el pájaro del vuelo? Si observamos el proceso y lo entendemos con claridad, ustedes como buscadores de conocimiento, sabiendo que la única conexión entre el alma de la fisicalidad y la fisicalidad y el alma de la fisicalidad es la emoción. ¿Qué emoción usan? ¿Cómo usan la dimensión del campo de la emoción para transmutar en la dimensión del campo que conduce a la manifestación y la transmutación en cualquier dirección, el campo o la materia? Pero lo interesante es que el hombre tiene que responder. El hombre verá, es que en la tierra dejamos atrás el cuerpo. Las células del cuerpo humano y todo lo que está dentro de su piel permanece. Como se toma la decisión, ¿cuál es el sistema que separa lo que forma parte del alma de lo que forma parte de la fisicalidad? Luego, si comprendes que puedes portar esa fisicalidad usando el alma, entonces todos puedes transmutar. La razón por la que mueres y tu cuerpo permanece en este planeta o en cualquier parte del universo es porque parte de los campos celulares del cuerpo humano conectada al calcio
La absorción de la inercia de este planeta permanece. No hay una sola célula en el cuerpo humano en el momento de su concepción, al ser creado sin calcio. Así que tenemos un punto de referencia. Sabemos que si podemos comprender y replicar la inercia del calcio, podemos llegar a la fisicalidad con nosotros, porque aún lleva emoción. En cierto modo, la esencia de la creación a la que está conectado todo ser vivo en este planeta es la presencia, la combinación de metales, semimetales y cualquier tipo de inercia en el estado de la materia. Y si en la dimensión de la emoción puedes crear lo que llamamos masa de inercia central, la conexión con este planeta o cualquier otro, seguirás adelante, podrás transmutar. Mientras te mantengas dentro de la estructura del campo gravitacional de la Tierra, puedes manifestarte como un hombre, a menos que cambie la emoción. Y muchos han logrado hacer esto. Entonces puedes transmutar. Se convierte en ese pájaro que nunca deja atrás las cenizas, porque en lugar de la inercia de este planeta para aferrarse a la fisicalidad, crean ese campo de energía de masa que llamamos a la fisicalidad, crean ese campo de energía de la masa que llamamos fuerzas del campo de inercia del estado de la materia, en la dimensión de la transmutación. Entonces, cada uno de ustedes puede transmutar instantáneamente. Cuando llegan a otro planeta, cuando llegan a otra dimensión, cuando llegan a otro campo de fuerza, el cuerpo del hombre con pulmones, con ojos, no sirve. Están discapacitados. Ni siquiera podrán manifestarse. Pero debido a que tienen la réplica de los campos de la emoción de la fisicalidad, necesito un sistema para tomar energía del entorno. Necesito crear un equilibrio de inercia para poder manifestarme en esa área como una entidad. Necesito un sistema para almacenar la energía y necesito un sistema que me permita moverme. Te manifestarás en esa posición en Marte o la Luna o cualquier posición del universo, en la forma del cuerpo, en la forma de la fisicalidad que te permite sostener la vida. Esto significa ser parte de, lo cual significa no ser una roca en el planeta, Luna, sino una entidad que puede moverse, vivir, disfrutar de la condición y ser parte de. En cierto modo, la inercia de la posición con respecto a lo que llevas, que no dejaste atrás en las cenizas del Fénix, dista la manifestación de la fisicalidad del hombre. Se asume que este proceso ya ha sido realizado por el hombre de este planeta a través del conocimiento, entendiendo lo que llamamos transmutación del alma del hombre, pero llevando la fisicalidad. De alguna manera, dentro de la estructura de la fisicalidad del alma, creas el mini ambiente, el entorno de la mini estructura que coincide con el entorno de la inercia de la dimensión de los aminoácidos y calcio del hombre. Luego transmutas. Entonces, de alguna manera, envuelves la ceniza contigo en tu mochila, dentro de ti. Es una energía sin dimensión y solo se manifiesta en un punto de equilibrio o condición de la emoción. Como vieron en Beijing, producimos diferentes materiales. Tomamos las cucharas y, como dije antes, la mayoría estaban vacías. Alguien dijo que eran los fragmentos. Si hubiese fragmentos, después de 6 meses debería haber tenido algo en sus cucharas, porque creamos la masa energética, creamos la dimensión de los campos de lo que llevamos emoción de la inercia. Di las cucharas, di las cucharas deliberadamente. Se entregaron unas 100 cucharas a personas de toda China y de algunos de los que asistieron a la conferencia. Y ahora esas cucharas en estado material están vacías. Si hubiese sido materia, todavía estarían en la cuchara. Está en una condición de rayos cósmicos, en una condición de conexión con el campo del universo. Por eso quienes producen oro no pueden venderlo ni confirmar la claridad del estado material. Es por eso que la vida se encuentra en una dimensión de energía plasmática como GANS. Y porque ustedes, como cada entidad, como los fénix de su vida, decidirán con el tiempo a través de los campos energéticos de su alma qué tipo de fisicalidad crearán en el universo a medida que interactúan con la inercia en el entorno de manifestación. Una pregunta que debemos plantearnos es que si observamos la dimensión del campo magnético gravitacional de la Tierra, como vemos el cuerpo humano, con una emoción y una combinación de campos ligeramente diferentes, nos convertimos en gatos, perros, árboles y lo que sea, o en peces, porque el entorno decide cómo se manifiesta la gravitación. La inercia magnética del alma se manifiesta. Volviendo a la pregunta de hace unos minutos,
Crea al hombre a mi imagen. El hombre puede resucitar. El hombre puede transformarse de las cenizas en la dirección del fénix para hacer esa energía, ese ave libre. ¿Qué le sucede al creador en el entorno de los únicos creados? No olviden que somos parte de esa gota. ¿Por qué? Él es la totalidad de esa gota. Pero ahora la condición no es una olla, es la ventana, una nueva dimensión, un únicos, donde se unen todos los puntos. Esto es para que ustedes como buscadores de conocimiento lo entiendan. Comprendan que el campo magnético gravitacional deben crear dentro del alma del hombre para que de alguna manera que puedan transmutar, pero no lo olviden, que todo está conectado a la emoción, que tiene una fuerza de campo magnético específica, una resonancia específica, una dimensión y una dirección específicas. En cierto modo, dentro del alma del hombre, cuando se desea transmutar con la emoción de quiero llevar la fisicalidad, amo lo que tengo y mientras viva en este planeta quiero su huella. Entonces se comprende cómo el hombre puede transmutar. Crea al hombre a imagen de mí mismo. Así le he dado al hombre todas las posibilidades, todas las oportunidades, todos los atributos que hay en mí. Como dijo Mahoma, bendito sea su nombre. En el Corán hay 99 atributos escritos, bellezas del Creador en la dimensión de la fisicalidad de este planeta. La mayoría de ellos, y todos están conectados con la emoción de la interacción. Cuando leen 99 y comprenden, entonces han alcanzado el 100, que es la totalidad, que es el Creador. Muchos de ustedes han estado luchando por transmutar. Regresen a la enseñanza de hace un tiempo. Les mostré cómo tomar la mano para crear esa luz. Ahora que tu conocimiento ha llegado al punto, junta de nuevo tus manos y observa si puedes crear esa luz. Compartir esa emoción con ella y observar la creación de las cenizas. Si entendiste esto, que es la emoción de cómo transferir la energía de la luz a la ceniza en tu mano, o al polvo en tu mano, o al oro en tu mano, entonces has aprendido a transmutar. Y la clave no es quiero, sino será un placer ver qué puedo dar. Entonces, si entendiste esto, transfieres esa energía, porque ahora que practicaste cómo transferir esa luz a la materia, lo haces con tu propia alma, pero con la dimensión de la emoción, con el desapego para apegarte a la fisicalidad, pero para que sea un huésped para mí, portador de la belleza. Y sea el hombre a imagen de mí mismo, de cada forma, dimensión, dirección y emoción. Y no hay exclusividad. Todo ser vivo del universo posee los atributos del creador. Es el hombre quien decide qué le conviene y en qué dimensión quiere vivir. Quiere manifestarse en celos, oscuridad, maldad, felicidad y justicia. Y si puedes tomar esa decisión en la dimensión de la emoción, puedes tomar una decisión en la emoción de la transmutación. Muchos lo han hecho porque comprendieron la intensidad del campo. Entendieron de alguna manera lo que se necesita hacer. Comprendieron el concepto del plasma, el concepto del estado de la materia, el concepto de emoción para comprender la dimensión del tiempo. Si repasan todas las enseñanzas del pasado, especialmente las de hace 6 y 12 meses, y comprenden lo que dije hoy, no hay razón para que no puedan transmutar. Hay un factor que reside en el subconsciente de la fisicalidad del ser llamado miedo. Y eso es lo único, como ya he dicho, que los frena. Esa energía del miedo impide que la fuerza del campo magnético de inercia se cree dentro del alma del hombre la dimensión de energía para que pueda manifestarse en cualquier otra dimensión. Pero el mayor problema ahora es el miedo a regresar. Una vez que se llega a la dimensión de la energía, el mismo miedo persiste. ¿Qué sucede? Disfruté de la belleza del universo sin fisicalidad, pero si regreso a la dimensión de la fisicalidad y quedo aprisionado por la fisicalidad del ser, como en el cerebro del ser, tal como lo conocemos. Entonces, el ser debe comprender que el miedo existe tanto en la dirección como en la dimensión, y no es exclusivo del presente. Confía en ti mismo. Confía en poder manifestar esta dimensión de la fisicalidad.
Es parte de la estructura que debes aprender por ti mismo. En cierto modo, hemos visto muchas veces en el mundo humano la concentración de energía del cuerpo se dirige a una pretransmutación, pero al no comprender el proceso, el ser humano retrocede a una dimensión para regresar a la dimensión de la fisicalidad. Debes entender cómo transferir esa energía y cómo dirigirla dimensionalmente para estar en ese mundo. Déjame explicarte algo muy simple. Si eres médico o si revisas en el futuro, podrás ver la exactitud de lo que explico. Algunos beben alcohol para perder las piernas y no recordar nada. La dimensión emocional de los campos del alcohol, debido a la conexión con el nitrógeno, separa tu fisicalidad en la dimensión que llamamos borrachera, totalmente fuera de tu cabeza. Pero cuando la energía extra que entra y se libera, te vuelves consciente sin problema y te vas. Es como una ruleta rusa. En Moscú, si te encuentran borracho, te meten a la cárcel. Te meten a la cárcel. No hay juicio porque media ciudad está borracha. Así que te mantienen ahí. Y cuando se te pasa el efecto del alcohol, te dejan en la calle. Eso es lo que tienes que hacer, si lo entiendes. Pero tenemos otra dimensión controlada por el hombre. Muchos casos de lo que llamamos epilepsia son creados por la propia persona. Y lo hacen porque no es una adicción, sino una forma de olvido en la dimensión. Separa la fisicalidad de la inercia, de las fuerzas del campo del alma y luego se agitan las botellas y el resto se tira al suelo. ¿Pero cómo lo hace? Mucha gente, muchísima gente que tiene un ataque epiléptico aprende a hacerlo. Pero al crear tanta información, la fisicalidad toma el control en lugar de dirigir la energía hacia el alma para crear la separación y la transmutación. Si observamos la parte posterior de la garganta, como mencioné antes en algunas enseñanzas de una persona con la epilepsia, la cual se produce como resultado de una adicción, salvo que algunas epilepsias se deben a un mal funcionamiento del cerebro. La gran mayoría de quienes se provocan ataques epilépticos tienen el hábito de alguna manera succionarse la lengua. Requiere mucha concentración, mucha intención y mucha saber cómo manejar esta energía. Y cuando llega a un punto en la dirección emocional del deseo y la atracción, genera una gran cantidad masiva de información. Es como si la energía se asentara en el cerebro del hombre y el bloqueo cerebral no pudiera manejarla, porque la energía debe ser extraída del cerebro gradualmente. Y luego, como la energía no puede ser agregada al alma, vemos temblores, vómitos y todo lo demás que vemos con el ataque epiléptico. En cierto modo, han aprendido a concentrar esa energía, que luego pasa por la médula espinal con una válvula en la parte superior que limita la fuga, pero no pueden agregar la energía al alma que crea la transmutación. Cada vez que ves un ataque epiléptico, cada temblor que ves es científico, como expliqué antes en otras enseñanzas. Bien entendido. La parte superior del cerebro y la conexión con el cerebro principal tienen una pequeña válvula del tamaño de una cabeza de alfiler que controla la transferencia de energía del cerebro al cuerpo del hombre. De lo contrario, tiembla y gotea por todas partes. Hay una pequeña válvula y lo que se necesita simplemente cambia la polaridad y permite que pase una gran cantidad de energía, pero luego se cierra. Cada vez que ves una descarga es como si tuvieras una manguera en la mano y la detuvieras, la bloquearas, y vieras que la bomba se sacudía y oyeras el grifo haciendo un ruido metálico. Eso es exactamente lo que hacen las personas con epilepsia. La mayoría de las que tienen epilepsia a demanda porque saben qué hacer. Saben cómo alcanzar la energía del cerebro, la cual pierden el control y luego se convierten en temblores y todo lo demás. Si entendieras esto y entendieras cómo se crean las energías epilépticas a través de la interacción del campo del hombre mismo, en la mayoría de los casos, que luego se vuelven falsas, es exactamente lo que necesitas hacer para crear la energía que, junto con el alma del hombre, se convierte en un pasajero del espacio. Pero no olvides que tienes un gran problema. Tu problema es cómo liberar la energía que conduce a la manifestación. Y la manifestación que te gusta, que se te da en una dimensión, un entorno que desconoces. En cierto modo, esperando ese día del juicio final con mi creador en la mesa. Soy yo quien va a perder porque no ha entendido el proceso. Y como un epiléptico perdí el control y la llevé a la dimensión del cerebro, todos pueden transmutar. Cuando se pregunta sobre un ataque epiléptico en vigor, las personas que pueden realizar esta transmutación con mucha más facilidad que el resto de ustedes ven esa cosita colgando en la parte posterior de la garganta, muy larga.
muy larga. Si la altura de esa cosita colgante, esa cosa en la boca es de 1 centímetro, en un ataque epiléptico continuo sin reversión, se ve que está literalmente en medio de la garganta. Pero si las personas con epilepsia le aplican una emoción en una dimensión, con seguridad esa fisicalidad se manifestará, generalmente controlada por el dolor en la vida física del hombre y luego el abandono. A transmutar, pero no sabemos dónde estamos. Crear una condición, esa condición de fuerza de lo que llamamos transmutación. En un accidente, en uno de los laboratorios de la Fundación Keshe vimos esto. Debido al cambio, estamos creando la condición de transmutación. Accidente, no accidente, la rotura del cristal de la pecera. Hemos perdido mucho de nuestros peces, pero no podemos encontrarlos en ninguna parte. No hay cadáver, no queda nada. Pero estos peces fueron entrenados. Estos peces fueron creados, la condición de transmutación en los campos. Entonces, cuando ese vapor en la espalda cambió, el frío se volvió cálido, ya no hay vapor en el espejo. Los peces se fueron. No estamos hablando de uno o dos. No tenemos restos, no tenemos gatos, no tenemos nada que explique el paradero y cómo estos peces hacen esto. Así que cambiamos el entorno. No olviden que el año anterior tuvimos uno saltando en una pecera a otra que no se suponía que estuviera allí. Algo que será muy interesante y es parte de la discusión de hoy, según lo que se supone que sucederá el 19 de diciembre con el 3i. ¿Y si este enorme paquete de energía cambia el campo magnético de este planeta? ¿Moriríamos muchos de nosotros porque la energía del campo ha cambiado? ¿O te conviertes en otro lo que llamamos caja sorpresa de los visitantes? Piensen en la enseñanza de hoy. Entiéndanlo, aplíquenlo y todos alcanzarán la transmutación. Deben pasar por estas fases antes del final de la transmutación, entendiendo exactamente lo que están haciendo. Como dicen los indios, medio cura es peligro de muerte. Si haces la mitad, pierdes un alma, así que no puedes dañarte nada. Solo entender el proceso. Haremos una pausa y regresaremos. Y espero que ustedes, como buscadores de conocimiento, hayan comprendido la esencia de la enseñanza de hoy. Pausa 620, taller de buscadores de conocimiento del 11 de diciembre de 2025. Mr. Keche, sí, muchas gracias. ¿Han visto esto que llamamos paquetes navideños? Muy inusuales para la Fundación Keche. Todos los pedidos de estos materiales se han completado y en muchos sentidos no hay pedidos pendientes. Pero hay algunas piezas raras que se producen en masa y están ahí inmediatamente después del Año Nuevo. La Fundación Keshe ha lanzado una serie para San Valentín, lo llamaremos de San Valentín, y para la Pascua. Estos productos ya están en producción, por lo tanto es una edición limitada. Cuando la lancen, y esta vez no se trata de paquetes, sino de artículos individuales. A medida que se vendan, no estarán disponibles, pero de nuevo, contiene toda la esencia de lo que intentamos aplicar. Hay algo que ya explicamos, lo publiqué la semana pasada y un poco esta semana. Quienes compraron el VSUS recibieron la primera mitad en las conferencias o algunos recibieron parte. La segunda parte o la parte más avanzada, lo que llamamos VSUS, que es la nueva versión, ya está disponible. Se entregará paso a paso. Es un sistema muy complejo. Esperamos que los 5 primeros salgan antes de Navidad y el resto se enviará el próximo año y recibirán. Por favor, comprenda que esto se facturará y deben pasar por la aduana. Es parte de la estructura. Pueden usarlo con los sistemas iniciales que les proporcionamos o usarlo por separado. Es muy avanzado lo que llamamos subbesos. Si bien el empaque no es algo que haya visto antes, internamente son extremadamente avanzados. Deberían estar presentes en 2 piezas que con suerte podrán colocar en cualquier parte del cuerpo para el propósito que desee. Así que por favor, esté preparado, deben pasar por la aduana, se le entregará esto y estará sujeto a todas las dimensiones de los bienes importados, a los precios que pagó, cualquier arancel que le pidan pagar o lo que sea, lo llevará consigo. Tenemos que pasarlo por la aduana, porque la última vez que los entregamos en las conferencias, esta vez debe registrarse, ya que la mercancía ya salió. Deberíamos haberlo recogido, como ustedes lo llaman, como dijimos en nuestro acuerdo con ustedes. Cualquier actualización tecnológica que se aplique llegará. Y después de 2 años, esta es una versión mejorada y debe entregarse. Así que, por favor, quienes compraron el VSUS para la entrega de estos sistemas recibirán una llamada de Hacienda. Deberán completarla y el resto para que sea aceptada.
De lo contrario, nos la devolverán y no nos servirá porque está bloqueada en el sistema. ¿Alguna otra pregunta? La intentamos responder. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? ¿Y es la emoción la que genera el sentimiento, el feeling, o es el sentimiento el que genera la emoción? Entonces, ¿podría aclararlo? Mr. Casey, en cierto modo, ambos son lo mismo. Pero si consideramos el inglés como emoción, significa algo que se crea como reacción al movimiento de algo. Así es como lo vemos en inglés. Pero la emoción, lo que te sucede físicamente, crea un sentimiento. Y ese sentimiento a veces crea la emoción, que es en cierto modo la creadora de lo otro. Un sentimiento está conectado con la dimensión de la vida física y la emoción es una dimensión en el lado energético. Tienes que sentir el frío, tienes que sentir el tacto, tienes que sentir las energías del odio o sentimos la emoción del odio, sentimos la emoción de estar en peligro y el peligro crea la emoción de estar inseguro. Así que tenemos que entender cuál proviene de qué dimensión y cómo en ese punto están conectadas. Creamos emoción. El alma, que no tiene dimensión física, está conectada a otra dimensión del alma de un orden inferior. Entonces hay un sentimiento, porque lo sentimos, no sentimos un contacto con nuestra alma. Tiene la dimensión de lo físico y la emoción, que de alguna manera en la energía conduce a la respuesta de lo que llamamos la fisicalidad total en esa dimensión. Hace unos años, bastantes años, conocí a una joven de veintitantos. Tenía cáncer de tiroides. Le realizamos un procedimiento habitual para el cáncer y dependía mucho de las pastillas para dormir y no se quedaba dormida durante mucho tiempo. Así que su vida cuando duerme estaba controlada por las pastillas. Así que su vida cuando duerme estaba controlado por las pastillas. Esta chica se presentó frente a mí y le pregunté directamente. Los que me conocen saben que lo hago. Me ando con rodeos cuando quiero saber algo. Le dije, eres joven y este cáncer no puede ser a tu edad. ¿Te han violado y no pudiste defenderte? Ella rompió a llorar. Dijo, ¿cómo lo sabes? Le dije, has generado una emoción porque no podías gritar, ni hacer ruido, ni hacer nada. Te culpas por eso. Así que a este acto físico de sentir que te violaban le trajo la emoción de la muerte, no del fracaso. Fue uno de los campos en Estados Unidos que se supone es el mejor lugar para educarse. Me senté frente a ella y le expliqué que no era su culpa. No puedes hacer nada porque el tipo le puso las manos en la garganta. A las 12 de la noche iba a una residencia a otra y los estudiantes la atacaban. Como sabes, en Estados Unidos es muy común matar y violar son la columna vertebral del sistema educativo estadounidense. Me llevó aproximadamente una semana y una discusión continua. No terminó sus estudios porque no veía ningún propósito en la vida. La emoción de vivir y la alegría de ser doctora ya no existían. Comprendió que la vergüenza, la inexistencia y la autoprotección traían consigo la emoción de todo lo demás. Cuando comprendió que no necesitaba crear esa emoción de fracaso y que no podía hacer nada al respecto, regresó a Estados Unidos. Terminó su carrera, se convirtió en médica, psicóloga y ahora ejerce. Lo más extraño es que ejerce porque ha experimentado esto. Sabe cómo se produce el fracaso y otras cosas. Es una médica de élite. Solo atiende a los mejores corredores de bolsa y altos directivos del mercado estadounidense. Cualquiera en el mercado de valores y en Microsoft o quien quiera que toque fondo, como muchos lo hacen en la última publicación. Hablé con ella hace unas semanas y me dijo, ¿sabes algo? Aprendí mucho de ti, la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Sentí vergüenza, pero la emoción era mía para seguir adelante. Me enseñaste a hacerlo. Si una chica no comprende esto de una vez, probablemente se habría perdido con cáncer secundario y demás. 20 años después, cualquiera que se vea afectado por la alta presión de la bolsa de valores en Nueva York, alta dirección de las principales empresas estadounidenses, terminará en su escritorio, porque ella sabe lo que significa el fracaso, sabe cómo guiarlos y sabe qué emociones generan. Entonces tenemos que entender esto, que nos lleva a la emoción o sentimiento que crea una emoción, cómo podemos separarlo y usarlo a nuestro favor
para comprender nuestras debilidades y el proceso. Y esto forma parte de tu autocomprensión. ¿Qué nos llevó a esta emoción? Y cómo la energía, el sentimiento es una energía que sentimos con respecto a nuestra fisicalidad. Crea la comprensión de la transferencia a nivel de la emoción dada. Nuestro cuerpo está preparado para este tipo de emociones y para saber cómo juzgarlas y equilibrarlas. Tenemos una línea de brillo justo entre el pliegue de una pierna y el estómago. Esta es la línea que hemos creado. Nuestro cuerpo la ha creado que nadie puede cruzar. Si un hombre te toca en ese momento, te da una bofetada porque creó la sensación y la emoción incorrectas que surgieron con la bofetada. Pero permites que tu exnovio o tu esposo se enojen cada vez que hacen el amor, porque nosotros decidimos qué emoción crea. Somos responsables de esa emoción. Y una vez que entendemos estas pequeñas cosas, el meollo del asunto es la dimensión del alma, la fisicalidad y la emoción. Podemos hacer muchas cosas, podemos ignorarla, insensibilizarnos o podemos conocer la dimensión del alma, la fisicalidad y la emoción. Podemos hacer muchas cosas, podemos ignorarla, insensibilizarnos o podemos, como se dice, aprovecharla al máximo para vivir, para fomentar parte de una sociedad viva. Puedo darle muchos ejemplos como este, cómo intercambiamos sentimientos, los ignoramos y con ello no creamos emociones. O, para algunas personas, creamos esa emoción porque queremos ser humanos y seguimos sintiendo. Tuve la experiencia de sentarme frente a una mujer que en cierto modo se prostituyó y tenía un esposo camionero en casa. Le pregunté, ¿cómo logras marcar la diferencia? Ella respondió, cuando él me toca me da alegría, me da la sensación diferente, lo demás no me afecta, la fisicalidad no cuenta. No tengo emociones ni sentimientos. Y así hemos aprendido a categorizar, hemos aprendido a controlar las emociones, hemos aprendido cómo y dónde los sentimientos crean qué emoción según nuestro estándar secundario. Como decimos en inglés, lo que es bueno para los gansos no es necesariamente bueno para el ganso, porque podría ser que el ganso no tenga nada que ver con los gansos y que tenga una dimensión y una emoción diferente. Lo hacemos, somos conscientes de ello. La sensación puede cambiar en según el nivel que establezcamos. Entonces, hay que comprender cómo se crean los sentimientos y luego hay que comprender cómo se crea la emoción. Así que tenemos el control. Pero sentimos el alma, no tiene sentimiento, el alma reacciona a la emoción. Es la fisicalidad la que crea ese sentimiento y a partir de él las emociones. No necesita ser el tacto, el sonido, la vista, toda una sensación que crea la emoción, la conversión de la materia en energía. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿se puede entrenar a una persona para que use la lengüita para dirigir la transmutación en el momento en que está a punto de sufrir un ataque epiléptico? Se refiere a esa partecita saliente en la boca que explica ahora Mr. Keshe. Mr. Keshe, no lo hagas, no la toques, es muy delicado. Entras en el mundo de lo desconocido si no sabes qué hacer con ello. Hay mucha literatura al respecto y una de las primeras cosas que hacen algunos médicos especialistas en epilepsia con sus pacientes es pedirles que abran la boca. Piensan en la relación que tiene la epilepsia con la boca. Si ves un hormigueo, sabes que ha iniciado. Si no, observas cómo lo hacen. Crean tanta información que el cuerpo no puede procesar. En cierto modo, la información proviene de la emoción y algunos de hecho que llegan a esta posición de usar la mordaza en la parte posterior de la lengua, que se enreda, sufren vómitos y convulsiones. Es como meterse un dedo en la boca, pero eso depende de nuevo de cuánto los observes. ¿Se debe a la extensión de la emoción al hacerlo o a que creas tanta energía que tienes que liberarse en pulsos a través de las puertas del cerebro, a través de la médula espinal? Es como estar en lo que llaman una montaña rusa. Y luego de eso llega al sistema nervioso por la parte frontal del cuerpo, como un vómito normal y la convulsión que vemos. Si observa la convulsión, ves en qué dirección viene y entonces lo sabes. He observado muchos de estos casos, así que sé exactamente buscar y crearlo. Parte de ello es falso y parte proviene de la presión psicológica para crearlo y no necesita necesariamente la física.
Algunas personas lo crean con miedo y lo acumulan y luego no pueden controlarlo. Para entonces la energía en el cerebro acumula tanta información que necesita ir a algún lugar, pero el cerebro no puede manejarla. Así que a veces vemos un derrame cerebral como este, o estas personas aprenden cómo hacerlo, y entonces se abre una puerta. Y esta puerta en la parte superior del cerebro, donde se conecta con el cerebro y la médula espinal, es como una válvula. Tiene una capacidad de, digamos, 1 terabyte por segundo, pero el cerebro ha producido 10 terabytes. Y no hay forma de ir porque no se ha aprendido a desviar esa energía y a añadirla a la posición central del alma, que es una técnica para hacerlo. Entonces se puede transmutar porque la energía se expande, como se ve en el alma, se expande más allá de la física. Así es como la mayoría de estos gurús hacen este tipo de cosas, porque se dirigen a la dimensión del alma. Esta va y pueden volar, porque entonces crea posicionamiento. Pero quienes no pueden, no comprenden esta parte. Su cerebro tiene 10 terabytes. Cada pulso no puede ser mayor de 1 terabyte. Se abre, libera la energía. Entonces la energía no tiene destino. Entonces todas las piernas, todas las partes del cuerpo tiemblan porque tienen que deshacerse de toda esa energía. Se cierra una segunda carga por la segunda y luego 10 sacudidas del cuerpo. Y observan el proceso de estas personas. Te muestran cuánto control tienen. Generalmente se trata de la búsqueda de atención a una edad muy temprana. Padres que abusaron de sus hijos y los niños no quieren ser, no sexualmente, es verbalmente o lo que sea, pero el niño busca atención. En ese momento, cuando se encuentra en esa condición, el padre no puede abusar, así que se convierte en una forma de abrazar, llorar, y tu subconsciente percibe la atención. Tú hiciste eso, yo puedo hacer esto, y aún así capto mi atención. Criar hijos y que lleguen a cierto punto es un arte, algo que no se enseña. Enseñamos a nuestros hijos en las escuelas a usar condones y anticonceptivos. No les enseñamos a ser padres ni a estar presentes. Este es el mayor problema para los hombres y luego estos problemas psicológicos regresan. Se tiende a hacer más enseñar sobre física que sobre psicología de la vida, que es la clave para tener padres perfectos en el futuro. Si nuestros profesores son ignorantes consigo mismos, ¿cómo se puede esperar que enseñen lo que no saben? Pregunta, ¿existe una compensación entre la luna llena y un ataque epiléptico? Mr. Keshe, existe una mejora entre las patatas fritas y el pescado en Inglaterra para ti, y esto fue inventado. Lo sé, creo que te lo expliqué. Tuvimos un caso hace años en Bélgica. La chica no tenía tener una relación con su esposo, así que fingió ataques epilépticos. Cada vez que el chico quería acercarse porque sabía que él no le era fiel, él lo inventaba. En inglés se dice tengo dolor de cabeza o me estoy lavando el pelo. Hay gente que encuentra una epilepsia. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Son muy, muy cuidadosas. Se necesita un médico para reconocerlas. Vemos ataques epilépticos. Deben entender por qué estudiamos esto. No con fines médicos ni para que ustedes tengan la extensión de energía, como mencionamos en tecnología espacial, donde participé. Y luego fue realizada por un profesor de la Universidad de Washington para la NASA, introduciendo las primeras nanotecnologías para campos que entran en el ojo y el piloto. Los astronautas ven destellos en sus ojos. Deben entender que si pueden ver estos destellos en el ojo, hay cantidades masivas de energía, de rayos cósmicos que entran en el cerebro y crean exactamente lo que les expliqué. 10 terabytes, cuando el cerebro solo puede procesar uno, lo que provoca el ataque epiléptico en el astronauta. Tuvimos que estudiarlo. No podemos ocultarlo, por lo tanto debemos entender cómo se produce y cómo se puede manejar. Y si entiendes cómo enseñar a un piloto, astronauta o futuros pasajeros del espacio, al viajar al espacio crean un canal subconsciente para alimentar la energía de tu parte central, que es tu alma, y no tendrás ningún problema. Pero si no sufres una hemorragia cerebral, epilepsia, etcétera, estudiamos esto en detalle
y vemos el efecto de la epilepsia en el cerebro, el efecto de la epilepsia en la energía, en el exceso de energía. Y estas cosas deben entenderse. Esto forma parte de convertirse en un programa espacial multinacional que pertenece a todas las naciones. Es parte de la estructura. Estoy realizando un gran trabajo preliminar para que las futuras generaciones disfruten de un viaje espacial seguro, incluso para tu alma. Debes poder controlar las energías que atraviesan incluso la dimensión del alma, porque tienes emociones y eres consciente de ellas. Todo esto debía estudiarse. No lo hicimos solo para comprobarlo, necesitamos entender cómo se hace. ¿Cuál es la razón? Ahora vemos a muchísimos chinos, rusos, estadounidenses pasar largas estancias en lo que llamamos estaciones espaciales. No lo vemos en la parte delantera ni en la trasera tras desaparecer del avión. Y terminan con demencia mental debido a la enorme absorción de energía de los rayos cósmicos en el cerebro. Cambios de comportamiento y corporales. No se trata solo del cerebro, sino de las células, el corazón, todo. Todo cambia. Eres un blanco fácil con una buena dimensión del plasma, lo que llamamos cerebro, y ahora te impactan. Si vemos tantos destellos en los ojos de los astronautas, sabemos cuánta y qué otra energía superior absorbe el cerebro y ellos tienen que gestionarla. Las agencias no quieren gestionarla. Nosotros la gestionamos porque tenemos que hacerlo. El ser humano está ocupado quizás con los rayos del sol, con los rayos del universo. Y el ser humano es un blanco fácil para esto. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿es lo mismo cuando tienes una convulsión? La primera fue hace 4 años y recuerdo mirar desde el techo cómo mi cuerpo temblaba en el suelo. Esto solo ocurrió la primera. La primera, dice que de nuevo, tienes que entender cómo se produjo la convulsión. ¿Cuál fue el propósito que la causó? Emocional, físico, físico a largo plazo, lo golpeas y lo controlas hasta que se detiene. Sí, y luego vuelves a una posición corporal allí, pero el alma se mueve y yo no, me quedo sin él. Así que simplemente lo observo hasta que regresa y vuelvo a la jaula. Conozco a muchos buscadores de conocimiento que hacen esto. Sé cómo hace tiempo, porque yo solía hacerlo cuando tenía 8, 9 o 10 años. Me convertí en muy buen volador. Me volví un experto y no necesitaba simplemente ir. Mamá, me voy a la cama. ¿Estás dormida? Sí, simplemente voy a diferentes habitaciones de la casa. Subo y bajo diferentes alturas y te enseñas a ti mismo, te entrenas. A veces vienes y pellizcas el cuerpo. Sí, está ahí, es mío. Pero ¿qué hace ahí? No lo sé, pero puede ir a otro lugar a hacer otra cosa. Lo hice cuando era joven. ¿Alguna otra pregunta? Señor Casey, ¿pero existen las emociones de la fisicalidad? ¿Dónde encajan? Si las emociones se atribuyen a la energía y los sentimientos a la fisicalidad. Mr. Casey, la fisicalidad es sentirla, sigue estando en la emoción, tiene un campo magnético en movimiento que crea esa fisicalidad, esa sensación. El problema con ustedes buscadores de conocimiento es que continuamente crean los casilleros y tienen que estar en ese casillero. Si tiene un casillero, pero no hay pared de por medio, y entienden eso, abren los ojos, el proceso de la creación, no hay restricción, no hay limitación, no hay jaula. Si pueden jaular al sol, pueden jaular al alma del hombre. Es el alma la que ha decidido darse a sí misma manifestación física. Me siento aquí, observo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, hola señor Keshe, Carla, aquí en Central Victoria, Australia. Mr. Keshe, te queremos mucho en Australia. ¿Cómo están los canguros allí? Pregunta, estoy de pie en mi balcón mirando la puesta del sol. No había ninguno ahora mismo, pero a menudo hay unos 20 saltando en nuestra propiedad. Hemos tenido un equidna dando vueltas por nuestra casa estos últimos días, así que eso nos ha dado una nueva perspectiva. ¿Qué? Pregunta, un equidna, son como un puercoespín, pero es un marsupial australiano. Mi pregunta se relaciona con el tema de la epilepsia. Existe un concepto llamado convulsiones no epilépticas. Dentro de un trastorno dentro de un dentro de un trastorno neurológico funcional.
Es una de las nuevas enfermedades ocultas que parece haber evolucionado durante la última década más o menos. Me preguntaba si conocía algo al respecto. Este tipo de convulsiones es actividad eléctrica, pero no daña el cerebro. Mr. Keshe, no sé nada al respecto, pero es bastante posible. No lo sé, pero lo hemos visto. Hay muchas actividades en el cerebro, hay muchas cosas en el mundo de la medicina que se crean debido a los nuevos medicamentos o a las nuevas contaminaciones. Así que estas crean nuevas afecciones para las que no teníamos nombre. Ahora intentan mencionarlo. Vemos mucho dolor, muchos accidentes cerebrovasculares con contaminación por aluminio y los médicos van allí y dicen, me hicieron análisis de sangre y de cerebro para cuando se profundizó en el tema. Tuve que hacer esto hace poco para entender el caso y simplemente hice una pregunta sencilla y respondí todo el proceso. Los médicos se detuvieron porque no había nada. Nadie hacía esa pregunta nunca. Y normalmente cuando se pregunta porque vemos las cosas de otra manera, hice una pregunta sencilla. Dije, ¿qué hacías en el trabajo? Hacía esto, esto, esto. Dije, ¿tenías alguna otra afición? Ah, sí, en la oficina, en el trabajo, teníamos que usar productos químicos para matar hongos y yo formaba parte de un equipo de 3 o 4 personas. Lo hice durante 20 años. Dije, ¿me puedes dar la lista de lo que rociabas? Sí, tengo la lista de aluminio. Responde a la pregunta. Altos niveles de metales, dolores de cabeza, escasez, convulsiones, contaminación con aluminio. Pero mucho comenzó con epilepsia, como no poder caminar, no poder subir escaleras, pequeñas convulsiones, y ahora todos estamos afectados por estas contaminaciones. Y sí, es muy posible, pero depende de cuánto estas energías se concentran, aumentan y se disipan. Eres piloto. ¿Alguna vez has pensado en cuánta energía absorbe en esa cabina a gran altitud? ¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto entra? Soy pasajero, vuelo 10 horas al año, eso es todo. Un piloto pasa tantas horas sentadas allí todo el tiempo que es peor que ser astronauta. ¿Qué energías absorbemos? No aterrizan debido a las altas erupciones solares y las altas energías. Siguen volando arriba, día tras día. ¿Y qué otras cosas suceden si absorbe estas energías? Nada. Crea energía interna y tu cuerpo ha aprendido a absorberla. Tu cuerpo ha aprendido a conectarla con algún lugar. Tenemos que analizar cómo estructuramos nuestras vidas y qué implica el entorno en que nos encontramos. Es muy posible. No se ven, pero hay señales de altas energías debido a lo que hacemos. Pregunta. Me encanta que estés trabajando con microplásticos. Es un nuevo factor ambiental. No sé si has oído mucho hablar del Wi-Fi y el espectro electromagnético. ¿Qué está pasando ahí arriba? Mr. Keshe, observa el espacio. Hemos desarrollado una tecnología mediante rayos cósmicos que no requiere Wi-Fi. Esta tecnología es muy interesante. Usamos 2 rayos cósmicos porque producimos rayos cósmicos en nuestros sistemas. El Wi-Fi no existe. Y estos están en estado plasmático, por lo que no interactúan. Forman parte de su propio espectro. Pueden captar emociones de ellos y tecnología de ellos, pero lo que necesitas es captarlos. No se fuerza mediante la conversión del estado de la materia. Es una forma diferente de comunicación y esto es parte del sistema. Nos conectamos como parte del sistema. Te conectas, es parte cuando recibas los que llaman el network system, el sistema de conexión mundial, que van a ser parte. No hay daño para los usuarios, no hay interacción con el cuerpo físico, pero puedes tomar la energía que necesitas. Así que si tienes dolor de cabeza, administramos continuamente lo que yo llamo aspirina plasmática o paracetamol. Y tu cuerpo lo necesita, lo toma. Muy recientemente tuvimos un caso. Hay un tipo de gripe que está afectando a muchísimas personas con fiebre alta, fiebre muy alta y con solo usar la tecnología en 3 horas no hay señales de fiebre. Y los médicos, incluso en el aeropuerto, el niño presenta todos los síntomas del último tipo de gripe, pero no tiene fiebre ni nada. Lo hemos logrado y estoy seguro de que gracias a la Fundación Keshe en 2026 podrán obtener esto por primera vez. Liberamos líquidos virales para cualquier virus.
Está desarrollado y se está probando en diferentes maneras. Por ejemplo, se toman antibióticos para el dolor de cabeza. Introducimos un nuevo concepto de medicina en el mundo con la ciencia de lo que llamamos una tecnología específica que hemos desarrollado. Como dijo el hombre, ¿sabes cuántas ausencias vas a terminar con esto? Simplemente se lo damos y decimos, vayan a trabajar. Es muy avanzado, extremadamente efectivo. Podemos descargarlos a sus unidades de Network System, estos sistemas informáticos, a través de la comunicación. Así que para nosotros el Wi-Fi ya no funciona, porque los sistemas ya funcionan. Pero lo bueno es que estos sistemas es que generan su propia energía. No infecta como los radares y las antenas y todo lo demás. Tu cuerpo toma lo que necesita de los campos. Preguntan, bueno, lo espero con ansias. Fue como un mes después de que obtuviéramos Starlink que mi hija empezó a tener convulsiones no epilépticas. Así que sí, ha sido un año terrible, la verdad, pero, Mr. Keshe, ¿qué ves con eso? Pregunta, cuando está a punto de tener una convulsión, empieza a hablar casi como una borracha. Se tambalea un poco y se desmaya, como si se desmayara durante la convulsión. Se retuerce en el suelo y luego se despierta 30 segundos después y se ríe. Mr. Keshe, pide una cita con el centro de bienestar inmediatamente. Pregunta, ojalá pudiera, pero mi familia no está, no puedo conseguir que suban el tren de Keshe, lo siento. Mr. Keshe, vale, no hay problema, pero se puede hacer. Te lo explicaré, no importa, puedes hacerlo tú mismo en casa. Sí, pero ahora entiendo de qué hablas. Pregunta, una última pregunta. ¿Cómo te va con el litio? Mr. Keshe, ¿por qué el litio? Pregunta, bueno, el simple hecho de tener el plasma cerca del litio ha causado algunos problemas a varios buscadores de conocimiento, incluyéndome a mí, y me pregunto si has logrado comprender mejor por qué las baterías de litio. Mr. Keshe, explícamelo. Pregunta, compré un Ford Prius y dejé un bolígrafo de salud en el coche que yo mismo había fabricado. Por cierto, prefiero llamarlos bolígrafos de salud en lugar del dolor. Mantente positivo, pero realmente no parecía tener ningún efecto en otras personas. Así que no pensé que hubiera mucho, pero 6 meses después las baterías dejaron de funcionar y apareció un mensaje de error que ninguno de los mejores expertos en Prius pudo descifrar. Así que el coche quedó inutilizable. Mr. Keshe, ya lo había oído antes. Pregunta, sé que sí. Mr. Kaiser, nunca lo había oído. Hay una prueba, creo que en Alemania, y no recuerdo exactamente dónde, que muestra que el campo electromagnético dentro de los nuevos coches eléctricos es tan alto que creo que es más seguro sentarse en el microondas, de lo que hablaba del programa, que sentarse en coches eléctricos. Pregunta, sí, he oído hablar de los efectos de los glóbulos rojos de la sangre. He leído lo mismo. Pregunta, sí, pero ¿qué se puede prevenir? ¿Podemos bloquearlo? Hay muchas cosas que hay que entender. Creo que en Inglaterra es así. Si se incendia un coche eléctrico, ni lo tocan. Simplemente, ni siquiera los bomberos se acercan, lo dejan arder, se apaga porque es muy tóxico. Esta es una política de, creo que los bomberos, creo que en Inglaterra, si no me equivoco, no recuerdo exactamente, pero los autobuses y los coches que despiden humo y tienen baterías de litio ni siquiera se molestan en decir o hacer nada al respecto. Es muy tóxico. Pregunta, ¿cómo va su investigación y desarrollo? ¿Y más de en protección contra incendios? Informática en la y más de, ay, no, no. mm, Es un producto en protección contra incendios. Está aquí en la selva australiana y te cuesta $4,000 al año asegurar una casa. Pues por supuesto no puede pagar este seguro y estoy viviendo al límite con el verano a punto de empezar. Mr. Casey, hay ciertas maneras de hacerlo. Hemos trabajado mucho en esto porque hace años tuvimos un grupo de buscadores de conocimiento en Estados Unidos que quería usar la tecnología para detener los incendios. Paramos, recuerdo porque paramos la investigación, pero hay una manera de crear condiciones para el CO2 o la absorción del oxígeno en el carbono. No se necesita un gas líquido ni nada, solo se necesita la creación de condiciones. Y es posible, pero abandonamos nuestra investigación hace unos años. Quizá podamos retomarla en otra estructura de investigación el próximo año o dos, pero se puede crear una condición creando carbono continuo como plasma. Y eso es la condición del fuego, absorberá el oxígeno que se contiene en CO2 vivo, estancándolo. Nada por ahora. Hace unos 2, 3 o 4 años que tuvimos esta investigación. No recuerdo el motivo.
Pregunta, última pregunta. La semana pasada respondiste una pregunta, creo, de Pablo sobre el futuro de las ciudades. Trabajo en vivienda asequible y hoy se reveló que no hay una sola capital. Se estudiaron 96 ciudades importantes en todo el mundo y ninguna de ellas tiene vivienda asequible, ya que el precio medio es prohibitivo. Me preguntaba si se podía construir sobre algunas de estas ciudades del futuro de las que hablas. Mi principal preocupación es que con todos estos avances tecnológicos que ahorran dinero a la gente, eso se traducirá en un aumento del precio del suelo y conducirá a otro gran auge inmobiliario. Mr. Casey, no realmente ahora mismo. Nos hemos centrado mucho en 3 o 4 campos en los últimos 2 años y tenemos que completarlos. Quizá en 2026 abramos nuevos enfoques de investigación, pero estamos trayendo a los expertos más que cualquier otra cosa. Como dije, antes lo presumíamos todo o la gente de nuestro entorno lo presumía para estar presente. Descubrimos que cuanto menos hablábamos, más investigación y desarrollo podíamos hacer. Así que no nos oyen hacer nada, solo algunas cosas aquí y allá. Y traemos gente para que se encargue de la investigación en comunicación, pero es lo que hay que hacer. Tomamos los datos y continuamos el trabajo desde otra perspectiva y dirección con todo el proceso. Así es como se ha vuelto hoy en día. Hay demasiada gente metiendo las narices en nuestro trabajo. Así es que, como le dije a alguien, solo queremos a gente. Así que nuestro fracaso es que piense que no hacemos nada. Pero en realidad investigamos más de lo que hace 2 o 3 o 5 años. Pero nadie necesita saberlo. Si conocen nuestro fracaso, es bueno decirlo. No pueden hacer nada, pero no ven el éxito ni lo que estamos logrando en la dirección opuesta. Hablando de esto, le expliqué la semana pasada, la anterior, si han desarrollado una tecnología con nuestra tecnología, o algo combinado con nuestra tecnología, con otras, y nosotros vemos si funciona y si existe. Estamos preparados para incorporarla y desarrollarla y comercializarla. Y aún así los estamos dejando a cargo porque ustedes lo entendieron, vinieron con las ideas y la estructura les ofrece colaboración para que su tecnología forma parte de su éxito. Pero si ven que podemos usarla en otras áreas de la tecnología para la fundación, aún nos interesa. No queremos que se queden con la tecnología y simplemente se vayan. Queremos que formen parte de ella porque la entendieron, se desarrollará. Y como se entiende a los centros de investigación, no hay puertas cerradas. Todo está abierto para que quienes investigan y vean qué está pasando, qué necesitan desarrollar y qué están haciendo otros que podría beneficiarlos. Así que si gestionas sitios web de la Fundación Keshe en todo el mundo y tienes tu propio sitio web y quieres unirte a la Fundación Keshe como parte de la estructura más amplia, con mayor variedad de productos que provienen de un solo centro, escríbenos. Preferimos que hayas desarrollado algo relacionado con tu sistema, algo que nos interesa. O simplemente tienes un taller, un sitio web o una tienda, puedes venderlo. O si vendes productos, los creas tú mismos. Convierte en distribuidor de la Fundación Keshe en todo el mundo, dentro y fuera de China. Y puedes obtener muchas ventajas. Si vendes 10 artículos, quizá el 1% de las personas que visitan el sitio web de la Fundación Keshe desde tu sitio web están allí, así que tienes 99% de tus clientes. En lugar de tener 10 o 20 artículos y obtener ingresos limitados, podemos ofrecerte una gama de productos que puedes usar directamente dentro de la estructura de la Fundación Keshe. Los obtienes de los productores a través de la Fundación Keshe y amplías tu portafolio. Para lograrlo, debes llegar a un gran acuerdo de la Fundación Keshe. Tu sitio web se convierte en parte de nuestra estructura, pero tú lo gestionas. Puedes multiplicar tus ingresos por 10 o 20. No nos interesa esa parte, pero si desarrollas un producto y lo vendes con licencia y certificación, sí. Nos interesa hablar contigo como socio. Hablamos con varios grupos y te unes a nosotros en las últimas semanas. Si vemos que tienes otros talentos que podamos usar, siempre los comentamos. Así que en lugar de vender 5 o 10 artículos, lo que veas en el sitio web de la Fundación Keshe, además de todos los socios de las empresas que se convierten, puedes publicarlo en tu sitio web. En lugar de vender 10 artículos y la mitad de ellos, quién sabe si tendrán 1000 artículos. Y tus clientes muy pocos podrían venir a la Fundación Keshe o a las demás. Así que piensa, tenemos muchas personas interesadas en convertirse en revendedores. Pero si quieres ser revendedor, pero creas un producto único con un conocimiento científico, no tiene que ser solo tecnología GANS. Podría ser una combinación de tecnología GANS con otras. Nos interesa incorporarte como socio. Tú lo gestionas, nosotros lo supervisamos y lo desarrollamos a mayor escala. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, escriba info@keshefoundation.org. Si solo fabricas GANs en casa y vendes, pero no tienes ninguna página web, puedes contactarnos, pero no sabemos cómo configurarlo. Porque si tienes una empresa, nos resulta muy fácil aceptar acciones, supervisar y todo lo demás. Antes se vendía un programa de la Fundación Keshe y tiene que incluirlo en los criterios, dar tu consentimiento, firmar documentos y los productos de la página web de la Fundación Keshe se convierten en tu producto, en tu página web. No tenemos ningún problema. Mr. Keshe, ¿puedo saludar? Suele ocurrir cuando se produce demasiada energía, Mr. Keshe. Suele ocurrir cuando se produce demasiada energía. Pregunta, cierto, pero decías que la gente lo hace intencionalmente. Algunos lo hacen, otros sí, algunos sí. Pregunta, si ocurre durante el sueño, ¿es eso? Es involuntario. Sucede, sí, porque se puede crear mucha energía en el sueño, porque lo que llamamos la acción del alma con la fisicalidad puede ocurrir. Pregunta, ¿y los segundos que los metales causan este tipo de cosas? Cuando mi perro empezó a tener convulsiones, hablé con todo tipo de profesionales de la salud alternativa. Lo primero que dijeron algunos fue que lo habían vacunado recientemente, porque las vacunas contienen todos estos metales pesados. Mr. Casey, podría ser, es muy posible, podría ser, pero eso tiene que decidirlo el mundo científico. Pregunta, ¿cierto? Porque las llaman convulsiones idiopáticas y las atribuyen a la herencia, pero creo que si tienes mascota y las vacunas repetidamente sin una buena razón, podría ser un gran problema y luego con el tiempo llega un punto en que es demasiado. Es el que sí, probablemente sí, pero hay que entender que la forma en que se mezclan y cómo se basa la vacuna, como lo llaman en el mundo de la medicina, crea una estructura subyacente que se supone que mantiene todo unido. Pero esta estructura subyacente es un veneno para el cerebro. Lo hemos visto en los informes del Senado estadounidense sobre los niños. Pregunta, sí, y entonces lo que terminamos haciendo es simplemente realizar pruebas con tigres para demostrar que el animal seguía siendo inmune, porque ¿para qué añadir más vacunas si ya son inmunes? Mister, que se ganas mucho dinero, para eso está. Solo para que ganes más dinero. Y eso consiste toda la medicina actualmente, en ganar más dinero. En muy poco tiempo, en 2026, hacia finales de 2026, si todo sale bien, haremos un anuncio sobre el trabajo de la Fundación Keshe en la sección de bienestar, no en la de salud. Luego podrán usar nuestros buscadores de conocimiento. Personas de todo el mundo podrán usarlos. Es una conexión. Ojalá si llega al hospital este servicio proviene de los médicos de los hospitales, pero la tecnología de la Fundación Keshe se utiliza directamente. Les informamos cuando llegue el momento. Es un proceso que está sobre la mesa y se está discutiendo para resolverlo, pero les mantendremos al tanto. Mr. Keshe, damos por terminado el día. Rick, claro que si quieres, sí. Mr. Keshe, si no hay más preguntas, Rick, bueno, como siempre, hay varias preguntas en nuestra sesión de pregunta y respuesta. Leamos un par y terminemos por hoy. Pregunta, Mr. Keshe, el último día que estuvimos en el aula en Londres, en los últimos minutos con usted me acerqué y le pregunté sobre mis dedos meñiques con clinodactilia. No podía juntar la mano por eso. Le pregunté qué pensaba, esperando que me diera una respuesta sobre por qué están así. Me dijo que hablara con el doctor Ken para ver cómo podríamos solucionar. ¿Afectaría esto mi capacidad para usar la técnica de transmutación y por qué nacería con esta condición? ¿Es emocional? Mr. Keshe, hable con el doctor Ken. Agente una cita a info@keshefoundation.org. Pregunta. Gerard se preguntaba si había fotos del alma de la reunión del sábado por el cumpleaños de Mitra. Mr. Keshe llega en el último minuto, justo cuando Rick se despedía. Creo que deberías preguntarle a Rick. Estábamos monitoreando. No recuerdo el resultado. Los que estábamos sentados en el fondo sacaron algo al día de Mitra del sábado porque sé que llegaron puntuales. Mira eso, envíamelo y luego veremos. Rick, la verdad es que hubo una muy buena participación. En un momento dado llegaron 107 personas. Y como dice Gerard, fue tan emotivo, difícil de describir. Mucha gente se conmovió. Mucho se vio a la lectura de las palabras del señor Keshe sobre Mitra y la hija de Mitra.
Se supondría que teníamos 10 minutos de silencio al final del programa. Eso duró 1 hora y media. Los 10 minutos se convirtieron en 15, luego 20. Y me pregunto si debería pagar el programa. Hubo media hora de silencio al final del programa antes de que hice el anuncio y estaba listo para pagar en cuestión de segundos, literalmente. El señor Keshi apareció y se dio una declaración. Eso fue bastante agradable. Gracias, señor Keshi. Mr. Keshi, deben haberlo pasado genial. Acabo de recibir las imágenes, las gráficas del nacimiento de Mitra y que nos conocen nuestro trabajo entenderán lo que esto significa. Permítanme preguntarle, esperen, bien. Podemos compartir este video con total exactitud. Han visto muchas veces lo que llamamos estas gráficas. Tengo que irme. Puede que escuchen un poco. Esperen, por favor. Tengo que irme aquí y volver. Bien, esto es lo que tenían con el alma de Mitra. Ahora la pregunta es, ¿estaba ella allí? ¿La hija de la Mitra? Esta es la respuesta para quienes estuvieron allí. La comparto con ustedes y les doy una idea de lo que hicieron. Esto es un video en vivo de esa sesión. No lo había visto. Lo acabo de ver ahora. Echen un vistazo. Simplemente echen un vistazo. Normalmente con estos sistemas, con estos gráficos, llegamos así y llegamos al lado físico. Interesante, muy interesante. Debieron divertirse mucho ese día. Este es el gráfico. Esta es la fisicalidad, el alma de la fisicalidad y el alma. Tenían una conexión directa con el lado del alma de la fisicalidad. Este es el gráfico. Increíble. Nunca lo había visto antes. Y ven este punto al lado, que pueden verlo. Ella, la hija de Mitra, debió estar con ustedes. Y espero que hayan disfrutado el viaje. Y lo interesante es que en el lado físico se ven muchas actividades, pero en el lado del alma se ve una línea muy directa. Es muy lejana, tan lejos como la línea del alma con la fisicalidad. La dimensión de la energía más atrás va hacia el lado derecho. Entonces se conectaron y ven este punto interesante. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Hola a todos. Muchas gracias por proporcionarnos todo esto. Tengo una pregunta sobre cuando dijiste que hay ceniza y el alma sale de ella y se dirige a esa ventana donde hay todos estos vapores y encuentra el lugar donde debería estar. Entonces, cuando hablas de ceniza y luego aprendemos de cómo crearla con las manos para la transmutación y este sistema del alma yendo a esa pared de vapores, ¿se refiere al cuerpo sin alma o podemos hacer, Mr. Keche? Ese es un ejemplo, es una descripción de cómo puedo imaginarlo, pero supongo que si te vuelves bueno en eso, puedes elegir la ventana si se llama así. Si te vuelves bueno en la transmutación, puedes elegir exactamente a dónde quieres estar. Requiere mucho trabajo, muchísimo, comprenderlo. Pregunta, entonces, no es solo el cuerpo que está muerto, que es ceniza,
sino que el cuerpo vivo también puede, Mr. Keshe, con el tiempo, eres un buen lector. Lee esto en el idioma original, te da mucha información. Sí, muchas gracias, dice Mr. Keshe. La pregunta, la cuestión es, ¿cuál? O sea, me encanta transmutar, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué debería irme de aquí? Tengo muchas cosas que hacer. Mr. Keshe, nadie dijo que fuera a ningún lado. ¿Te gustaría, por decirlo así, subirte a un coche o sentarte en él durante, Dios sabe, dos horas, algunas más, otras menos, para ir al aeropuerto, volar otras, bueno, 2 horas más como mínimo en el aeropuerto hasta que llegues a tu avión, volar otras 10 horas y luego Dios sabe si no chocas, si no hay pájaros, si el motor no se descompone, digamos que llegas sano y salvo, como muchos hacemos, y luego otras 2 horas más, recoger tu equipaje, pasar por la aduana y luego tomar un taxi o un coche de vuelta a casa. 14 horas de vuelo, digamos de viaje. ¿Qué hago si termino en 14 segundos? Está la diferencia. Pregunta, pero eso es mucho conocimiento, Mr. Ketche, sí, es lo que prefieras. Y como lo prefieras, cómo te gustaría hacerla y cuál es tu miedo. Es muy, no sé si te expliqué algo, me pasó en mi vida empresarial, creo que lo dije hace años, trabajaba en Armati, tenía una oficina preciosa, trabajé en las fuerzas de Kazajistán durante años, los que están en el poder me dijeron, puedes ir a este distrito, nos gustaría que fueras allí y negociaras con el gobernador y asignaron a un hombre para que nos llevara. Normalmente volamos a todas partes. Este hombre dijo que no había vuelo, que teníamos que ir en tren. Fuimos en tren. Había una comitiva, un cocinero, un chef, guardaespaldas, camareros y 4 o 5 de nosotros. No sé cuánto estábamos en el tren. Solo para ir a este distrito. Tuve un sueño maravilloso en el tren. Pensé que nunca volvería a dormir en el tren ruso. Llegamos, salimos por la tarde, llegamos al día siguiente por la mañana. Fuimos a la oficina y al terminar le dije a nuestro gerente que hiciera ese viaje. No volvería en tren, debe haber un avión. Dijo, sí, hay un avión. Le pregunté, si hay un avión, ¿por qué no estás aquí con este alboroto? Ah, pero el tipo designado por el presidente para traerlos aquí tiene miedo de volar. Y organizó que vinieran en tren porque no quiere volar. Le dije, llévenme al aeropuerto. Llamé a la oficina central, como la llamamos la presidencia, le dije, vuelvo en avión. Le dije, hay un vuelo muy pronto, los subiremos. Vi cómo sacaban a 3 o 4 personas del avión, literalmente por la puerta trasera. Y si es que estaban aviones rusos y entramos y consiguieron al tipo completamente borracho para subirlo al avión porque tenía que volver con nosotros. Así que llevamos a un hombre borracho de vuelta porque tenía miedo a volar. Y cuando volvimos a Armati, ni siquiera recordaba haber estado en un vuelo. El miedo es el problema. El miedo es lo que pasa. Estamos ahí arriba y algo sucede. Es nuestro miedo el que nos impide hacer todo. Es bueno tener un poco de miedo, pero si se convierte en fobia, entonces tienes un problema. Recuerdo que entré en la oficina de los jefes y les dije, la próxima vez mándenme a algún sitio para que haga el trabajo por ustedes. Yo decido. No quiero a ninguno de los suyos. Y eso se convirtió en la norma porque no le tememos a nadie. Así es como el miedo es su mayor problema. De lo contrario, todos pueden transmutar. Como dije, pueden hacer en 14 segundos lo que se hace en 14 horas. Miedo a lo que va a pasar. Sí, pero no confío en mí misma para ir a un lugar de que no pueda regresar. Es la pregunta. Es el que decía, el problema es contigo es que tiene un esposo hermoso, por eso, ese es el problema. Creo que lo vamos demasiado como para dejarlo atrás. Y ese es el miedo. No es solo el miedo, es solo el miedo que tenemos, la escalada. Pregunta, creo que deberíamos ir poco a poco, paso a paso para ganar confianza. Mr. Casey, sí, nos enseñaron desde la infancia, se vuelve instintivo, porque no somos eso, no podemos hacerlo. Tenemos ese miedo en la cabeza. Es el miedo que nos inculcaron. La muerte es lo mismo, y cuando mueres todo termina, y ninguno de nosotros quiere estar en esa posición. Pregunta, sí, gracias. Bueno, no le temo la muerte, porque siempre les digo a las personas si hacen el bien, piensen bien y hablen bien. Si prestas servicio, deseas buenas y deseas cosas así, tendrás una vida mejor después. Así que en realidad no es algo que me dé miedo para continuar. Usted que se verás, el miedo ha cambiado muchas cosas en la historia. Miedo a muchas cosas y el miedo. Vemos ese miedo en la historia de nuestros libros religiosos y ha cambiado. Vemos el miedo al faraón y terminamos con Moisés. El miedo a Darío y a Curo, su padre. De un hombre que tomará el control de su imperio, envió a matar a su propio nieto. Cuando lee la historia de Irán, el nieto llega a superar al abuelo y vemos que la madre termina con el asesinato y el resto. Entonces el miedo ha cambiado la historia.
Pero de nuevo, lee sobre Darío Korush y su abuelo y el resto, pero vemos que las mismas repeticiones aparecen repentinamente en los libros judíos, de alguna manera explicando el miedo. Así que siempre me lo pregunté, tenemos un reino y tiene lo mismo en diferentes narrativas, igual que Darío, Korush, como Moisés, y alguno de los dos fue real, pero en el lado iraní tienes tablillas históricas y el lado judío, solo historia inventada. Lo mismo que el cristianismo, fue inventado. Si lee la historia del abuelo, el último rey de Irán, lee la historia de Moisés, es lo mismo. Y ambos explican el miedo a la pérdida, el miedo al poder, el miedo a la vida. Uno mató a todos los hombres y no, y el niño termina en una canasta. En el lado iraní, el rey entrega a su nieto para que lo mate, lo entregan a un pastor del palacio, lo crían y luego se convierte en rey, lo que conocemos como Ahmadiyyadah, el comienzo de una justicia, y en el lado judío, un desierto de asesinatos. Es lo mismo. Ninguna de las historias religiosas es verdadera. Cualquiera de las tres, cristianismo, judaísmo o islam, simplemente están manipuladas para que encajen. Si preguntas, lee. En aquellos días la gente solía viajar entre Palestina e Irán y el resto del mundo, así que cuando escribieron libros judíos, la Torá simplemente cambiaron y manipularon la forma en que encajaba, porque encajaba. Es lo mismo que la semana que viene, que es el cumpleaños de Mitra, el 21 de diciembre, mi vida en todo momento. Luego vemos lo mismo con Jesús, una madre virgen como Mitra y el resto. Mitra era una madre virgen porque el Padre era el creador y el vientre del universo la creó. Y es solo un ajuste. No creo en la existencia de ninguna parte de la historia de Moisés, porque es demasiado paralela, demasiado cercana a los documentos históricos que tenemos del Acadio. Solo cambio de nombres y narrativa. Como tenemos tablillas, no tenemos nada de la época de Moisés, un montón de mentiras, engaños y miedo, donde Korush y Dairus, incluso cuando conquistaron Babilonia, se aseguró de que la esposa estuviera a salvo y que el rey se sometiera y dijo, es tuyo, no mío. Y luego leyeron a Moisés y lo que llaman la historia de la Torá. Todo es muerte y miedo, porque eso solo se originó en la misma línea de aceptación, no en la línea de pertenencia con Palestina. Sabemos que ya la mayor parte del Islam, como ustedes lo llaman, lo que se pone, fue reescrito en los siglos II y III por los judíos y se convirtió a medida que encontraban el lugar, escribieron el lugar de acuerdo con él, por lo que es aceptado por un lugar. Sabemos que no será. En Irán somos la única nación que tiene dos maneras de orar. Una, la original, donde Mahoma está en Jerusalén, y la otra creada por los judíos que va, como usted ve en otro lugar, a la Meca. ¿Por qué se necesita dos lugares? Luego, como ven, es por miedo. Los judíos no pudieron soportarlo. Había demasiados musulmanes. Por miedo a su propia desaparición, crearon un libro para ello. Y el verdadero musulmán todavía reza hacia Jerusalén. Pregunta, sí, por supuesto. El miedo a la religión, a lo que nos imponen culturalmente como religión, tabúes, y todo eso es una de las cosas que nos impide alcanzar el poder absoluto. También lo que temo, si se puede sin miedo, es a mí mismo, lo que se llama el alma de la fisicalidad, mis propias emociones, esas que me hacen decir algo y luego me arrepiento. Eso es lo que me temo, es mi objetivo, ocuparme de ello para poder alcanzar el verdadero poder. Mister, que sabes, creo que vivo profundamente el zoroastraísmo, el mitraísmo, en esta escuela de pensamiento. Quizás porque así fue que me criaron. Como dije antes, en el mundo zoroastriano o mitra no hay castigo, porque lo que has hecho mal lo cargas sobre tus hombros. Así que el único miedo que te cuidas es de no hacer el mal. No hay infierno, no hay cielo, no hay castigo. Lee los hermosos libros de la Vesta. Y estos miedos vinieron con las religiones porque querían controlarte. El Yan, el Mahesh y todo lo demás, el cielo y el infierno, el paraíso y todo lo demás. Y ese miedo que nos viene de la infancia se convierte en parte de nuestro apego a la fisicalidad, que no puedes transmutar. Si sabes que eres responsable de lo que haces y no lo dejas para otra fecha o lo llevas encima, está escrito en están los libros zoroastrianos. Nunca puedes lavar tus crímenes, los llevas a cuestas y tienes que convertirse en una lección. Y por eso los zoroastrianos son tan serenos, calculadores en su forma de hablar y en lo que hacen. Ver a un zoroastro perder los estribos es como ver a Dios sufriendo un infarte, como solíamos decir a veces. Como saben que la ira puede causar algo que no pueden eliminar, debe llevarla consigo.
Y luego en otra religión creen el miedo al castigo, así que siempre tienes ese miedo, pero no debería serlo. Pregunta, muchas gracias por sus enseñanzas, muy enriquecedoras, reveladoras y muchas gracias, Señor. Que Dios lo bendiga. Mr. Keshe, ¿alguna otra pregunta? Rick, Claudia tiene una pregunta. Si tenía más información sobre el 3i Atlas y el 19 de diciembre. Pero antes de que respondas, tenía una pregunta para Grok. ¿Es cierto que el cometa 3i Atlas estará en la misma posición celeste a finales de diciembre como el día 19 de diciembre del 25 que la estrella de Belén hace de más de 2000 años? Pensaba. Si la estrella de Belén simboliza el nacimiento de Cristo, quizá este cometa en el cielo simbolizará el nacimiento de Mitra y... Mr. Keshe, aparece el 19, ¿eh? Rick, Gross reflexionó sobre ello durante 2 minutos completos y lo evaluó en detalle. Dice, sí, la afirmación parece ser cierta según los datos astronómicos disponibles y las interpretaciones históricas de la estrella de Belén. El cometa 3i Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra el día 19 de diciembre. Ese día se ubicará en la constelación de Leo, visible en el cielo oriental antes del amanecer, cerca de la brillante estrella Régulo, que es Alfa Leonis, el corazón del león. Resulta que una de estas principales teorías astronómicas sobre la estrella de Belén también es su aparición en la constelación de Leo cerca de Régulo. Régulo simboliza la realeza en la astronomía antigua. Se cree que en este momento en la estrella de Belén se produjo una conjunción de Júpiter y Venus que se unieron y aparecieron como una sola estrella brillante. Así que al parecer fue pura casualidad. Que esto en el 2000 años después, que incluso podríamos verlo visiblemente en el cielo hasta el 3 y Atlas, pero está a la luz de esa constelación. Mr. Keshe, por casualidad, es cerca del 21 de diciembre el nacimiento de Mitra, por casualidad. El 20 con la diferencia del día 1 y la noche del 21 es el nacimiento de Mitra, la noche más larga. Casualidad, 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 muchas coincidencias. Tenemos que esperar a ver qué sucede. Las redes sociales de Lior News no se centran mucho en el 3 y están especializadas para quienes trabajan en torno al tema. Están llenos de publicidad sobre el 19 y veremos cuáles son los resultados y cómo veremos el efecto en los próximos 10 o 20 años, no solo de inmediato, y ya veremos. Hay mucho que esperar y ver, pero de muchas maneras vemos una estructura biológica inteligente que protege, defiende, reacciona y responde. La última prueba realizada por diferentes organizaciones en el aspecto de retorno emocional deja muy claro que es más que un simple trozo de rock. Veamos el próximo sábado o domingo cómo cambia la humanidad o 20 o 30 años después. ¿Damos por terminado el día? Nos vemos la semana que viene, espero, y veremos qué más podemos aportar al conocimiento del hombre y a aprender de él. Muchas gracias y adiós. Rick, antes de irnos, me gustaría leer la breve declaración del Consejo Universal. Nosotros, el Consejo Universal, invitamos a la familia Keshe y a la familia universal presente en la Tierra a unirse a nivel del alma todos los días a las 9 p.m. en todo el tiempo, a las 9 p.m., hora de Europa Central, y cada 3 horas para dar a través de nuestras almas a todas las almas existentes para elevar el nivel de compresión del etos de Mitra, el amor universal, viviendo la vida como un ser pacífico, respetando toda la vida y viviendo en igualdad. 620, Taller de Buscadores de Conocimiento del 11 de diciembre de 2025. Gracias a todos por construir bajo la ética de Mitra, que es la ética del creador, pensar, hablar y hacer el bien a cada ser en existencia, la elevación de cada alma y la elevación de este planeta, buscando y encontrando la elevación del conocimiento, la comprensión de la creación, elevando así también el alma del planeta. Gracias.